Buenos días con todos, jóvenes. En esta oportunidad soy la profesora Julia Alvarado que va a desarrollar la semana número 19. El profesor ha tenido un inconveniente, no se va a poder presentar, pero estamos para poder resolver las dudas que puedan tener, sobre todo en esta última semana de repaso. Quiero, por favor, si me pueden comprobar el audio, si todo está bien para poder empezar. Sí se le escucha, Miss. Gracias, muchas gracias por la respuesta. Vamos a empezar entonces presentando nuestros materiales. ¿Se ve el material, chicos, por favor? A ver, a ver. Vamos a ver. A ver, estoy leyendo el chat también. ¿Me pueden responder por mediante el chat si se ve el material para poder empezar? A ver, necesito su... Si no, no puedo empezar. Sí. Ok, Fabricio, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a empezar con la primera pregunta. Miren, en el caso del repaso, esta es una semana en la cual retomamos algunos temas que se han visto durante las 18 semanas que se ha tenido a desarrollar en el presente ciclo, mediante preguntas. Y estas preguntas nos ayudan, de cierta manera, pues a recordar y, ¿no? Y retroalimentar también un poco de lo que ya hemos aprendido. Y las preguntas tienen que ser para que nosotros podamos aplicar los conocimientos que ya tenemos para poder resolver y llegar, en este caso, a una clave asertiva. El repaso no es repasar todos los temas, ¿no? No es que voy a repasar todos los temas y voy a generar, pues, en 5 minutos lo que no he podido de repente en una semana o en un mes o en 2 meses. No es así, sino es buscar nuevamente esos temas que he estudiado para ver si estoy equivocada o no, para poder llegar a una respuesta adecuada, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a trabajar, por ejemplo, el ejercicio número 1, que es la parte de la semana número 1, donde vemos, por ejemplo, dice acá en la pregunta y las formas que tenemos que tener también para resolver preguntas, ¿no? En un blog de un operador turístico se lee el siguiente anuncio, ¿no? Bahía Blanca, una hermosa ciudad que se extiende en la costa atlántica platense. Bueno, te están dando la ubicación, te están diciendo que está en la costa atlántica platense, ¿no? Quiere decir que está en la zona de Argentina, ¿no? Entonces te están dando datos, ¿ya? Ya a partir de acá. Si deseas conocerla, te damos las coordenadas y nosotros vimos coordenadas geográficas. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Son puntos, angulares, ¿no? Que se dan a través de estos dos sistemas, en este caso en grados tanto de latitud como de longitud. Te habla de 38 grados 43 minutos 00 latitud sur y 62 grados 16 minutos 00 longitud oeste. Entonces, la pregunta va directamente, ¿no? Relativo a este lugar, ¿qué otra información podríamos encontrar, ¿no? En dicho blog. Entonces, a partir de acá, vamos a generar el resumen de qué es lo que va a ser correcto y qué es lo que va a ser incorrecto, para finalmente nosotros llegar a la respuesta, ¿no? Se encuentra en la costa meridional de África, se localiza en una zona de mediana latitud, sus días en enero tienen mayor duración que la noche, se ubica en el mismo cuadrante de Río de Janeiro. Todos estos enunciados en relación a quién, a los datos que te están dando en la pregunta, que vendría a ser cuánto estas coordenadas geográficas. Entonces, para este tipo de preguntas, vamos a ubicarnos en este gráfico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de líneas imaginarias, hay dos importantes y referenciales que generen
establecer hemisferios en el planeta, ¿no? En el caso del Ecuador, tenemos, a partir del Ecuador, se da dos posiciones importantes, norte y sur. Se manejaron por ejemplo, los sinónimos. Septentrional, boreal, norte, es lo mismo, ¿no? Meridional, austral, sur, también. Y también a partir de lo que es el meridiano de Greenwich o meridiano base, donde vamos a tener dos hemisferios. ¿Cuáles son estos hemisferios? Oeste y este, ¿no? Oriente y occidente, respectivamente también, ¿no? Levante y poniente, ¿no? Con respecto a estos dos hemisferios. La máxima longitud que yo pueda establecer es 180, la máxima latitud es 90 en los dos hemisferios, tanto norte como sur. Entonces, a partir de acá, yo genero la ubicación de cuadrantes. ¿Cuántos cuadrantes voy a tener? Uno, dos, tres, cuatro cuadrantes. Y cada uno de estos cuadrantes, ¿qué posición va a tener? Pues va a tener posición de ubicación de acuerdo al hemisferio, ¿no? Esto vendría a ser norte, ¿verdad? Este vendría a ser sur, este vendría a ser norte, este vendría a ser sur, ¿no? Norte que ahora solamente hemos puesto norte y sur de acuerdo al hemisferio, pero también podemos poner de acuerdo a la parte, en este caso el hemisferio del meridiano de Greenwich. Noroccidental, suroccidental, noreste, ¿verdad? Sureste. Entonces, ¿cuántos cuadrantes son los que se han generado y se han formado? Cuatro cuadrantes. De acuerdo a la pregunta, ¿ya? De acuerdo a la pregunta, nos dan la ubicación de esa zona en la zona del Atlántico, en la costa platense. 38 grados, 43 minutos, latitud sur. Está en este cuadrante, latitud sur, ¿no? Y longitud oeste. Prácticamente vamos a ubicar este punto, esta superficie, de acuerdo a la pregunta, en este punto referencial, ¿no? Entonces, de esa manera ya estamos viendo más o menos, estamos ubicando de acuerdo a lo que nos dice la pregunta y ahora vamos a ver los enunciados que son correctos y que no son correctos. Si alguien tiene la clave, ya puede estar poniendo la clave ahí también, ¿ya? Por ejemplo, dice enunciado 1, se encuentra en la costa meridional de África. ¿Qué cosa es la costa meridional de África? ¿Quién se encuentra? O sea, esta ubicación, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Debemos ver si está en la costa meridional de África. Y cuando tú ves, la costa meridional es la costa sur, ¿no? Entonces, ¿está ubicado en este sector extremo meridional de la zona africana? No, ¿verdad? Entonces, eso es incorrecto, incluso está en otro cuadrante. Entonces, esto sería incorrecto. ¿Se localiza en una zona de mediana latitud? Bueno, 38 grados, 43 minutos, 00 segundos, ¿verdad? Si nosotros hablamos de esta posición latitudinal, ¿no? ¿Qué vamos a poder decir? Si es mediana latitud, profesora, si es baja latitud o es alta latitud. Bueno, en cartografía un poco que vieron esto, por ejemplo, de 10 hasta 30, baja latitud, de 30 a 60, ¿verdad? Mediana latitud y de 60 para arriba estamos hablando de alta latitud. Entonces, ¿qué significa acá? Que es correcto que esta ubicación, este punto, está en una zona de mediana latitud y eso es correcto. 3. Sus días en enero tienen mayor duración que la noche. Bueno, se refiere a las estaciones y nosotros sabemos que las estaciones se forman debido a que hay una consecuencia importante, la inclinación del eje de rotación más el movimiento de traslación. En la Tierra se generan dos momentos, nada más, en un año. Hablamos de los solsticios y hablamos de los equinoccios. Y si hablamos nosotros de solsticio, vamos a poner S por acá, ¿no? ¿Qué estaciones son las que acontecen en la Tierra? Verano, invierno, ¿no? Y si hablamos de equinoccio, ¿no? Hablamos de equinoccio, vamos a poner E, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de estaciones? En la Tierra solo va a haber o bien otoño o bien primavera.
nada más, ¿no? Nunca puede haber pues un equinoccio de invierno, eso no en este caso no existe, ¿no? Solamente hay solsticio de verano, invierno, equinoccio de otoño y primavera, nada más. ¿Qué quiere decir? Esto de acuerdo a los hemisferios es donde se generen estas estaciones. ¿Qué lugares van a tener la misma estación? Aquellas que ocupan el mismo hemisferio, en este caso respecto al Ecuador, ¿no? El mismo hemisferio respecto a la posición latitudinal. Por ejemplo, América, Europa, Asia tendrán la misma estación. Así es, tendrán la misma estación, ¿no? Entonces, de acuerdo al hemisferio donde se encuentren, van a ubicarse, en este caso, pues, las estaciones, ¿no? De acuerdo a lo que acontece en la Tierra. Por ejemplo, hoy en día estamos en el mes de marzo. ¿En qué estación estamos? Bueno, estamos en el Perú, por ejemplo, ¿no? Estamos en el Perú. Si estamos en el Perú y estamos en el mes de marzo, ¿qué estación estamos? ¿Qué estamos viviendo? Estamos hablando del verano. No te olvides que el verano empieza en diciembre, enero, febrero, marzo. Ya estamos por terminar el verano. ¿Qué significa? Si es verano, ¿qué será? ¿Equinoccio o solsticio? Y la respuesta es solsticio. Entonces, si en este hemisferio es verano, en el otro hemisferio, ¿qué será en el hemisferio norte? Invierno. ¿Por qué? Porque estamos en el solsticio. ¿Qué significa? Que todos estos países que están en América del Sur, bajo esta línea ecuatorial, todos parte de África, también en la zona australiana, tendrán la estación de verano. Por lo tanto, dice, sus días en enero a esta ubicación que nos dan en la pregunta que nos dan, que están en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que también ellos están en verano, ¿no? Sus días en verano tienen mayor duración que la noche y eso es correcto, porque si es verano, ¿qué es lo que dura más? Dura más el día. Por lo tanto, es una afirmación, en este caso, un enunciado correcto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Se ubica en el mismo cuadrante de Río de Janeiro. ¿Qué cuadrante tiene esta ubicación platense? Está en la zona sur occidental. También estará en este cuadrante, en este cuadrado, en este cuadrante de esta ubicación de este hemisferio Río de Janeiro, claro, porque estamos hablando de Brasil. Y eso sería correcto. ¿Ya? Estamos hablando de esa manera. Entonces, chicos, esto sería correcto y estaríamos viendo que la 2, la 3 y la 4 serían respuestas correctas finalmente. Acá tenemos entonces el ejercicio 1, clave B de bueno. Ya tenemos acá el ejercicio 1, clave B de bueno. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a la pregunta número 2. Ahí les voy a dejar unos segundillos y alguien que me pueda dar la respuesta de esta pregunta. A ver, alguien que pueda resolver este tipo de preguntas. Siempre han sido clásicas este tipo de preguntas en los que es incluso procesos de admisión, cartografía, escalas, ¿no? Donde hay muchas formas de solucionar esto, ojo, ¿ya? Simplemente hasta con regla de tres simples lo puedes hacer, pero hay que saber interpretar una pregunta, ¿ya? De escala para poder llegar a la respuesta. A ver, nadie, chicos, chicas, acá en este caso, Carlos me dice, profesora, la C. Muy bien, ¿no? Por ahí, llegaron a la C. ¿Nadie más llegó a la C por ahí? Espero que sí, ¿ah? Espero que sí, por ahí. Vamos, vamos. Entonces, ¿resolvemos? Mire, cuando tienes este tipo de preguntas, lo primero, Fabricio también dice, profesora, la C me salió la C. Perfecto, ¿ya? Muy bien, chicos. A seguir así, hay que levantarnos temprano hoy día, 8 de la mañana, pero hay que resolver algunas cositas que se presenten también.
Dice, ¿cuál será la distancia en el mapa oficial del Perú? ¿Ya? Entonces, vamos a leer la pregunta en general. Dice acá, Callao y La Oroya son ciudades que presentan una distancia ferroviaria de 220 kilómetros. O sea, entre Callao y La Oroya hay 220 kilómetros. Dice acá, tomando en cuenta la información, o sea, la distancia real, te están dando la distancia real como información, ¿cuál será la distancia en el mapa oficial del Perú? ¿No? Profesor, acá en este ejercicio no me han dado la escala. No, pues no es necesario darte la escala, porque te están diciendo, acá en esta pregunta, te están hablando del mapa oficial del Perú. Y escríbeme en el chat o dime cuál es la escala del mapa oficial del Perú. Esto ya debemos saberlo, todo postulante lo debe saber como cultura general. No solo del mapa oficial del Perú, sino de la Carta Nacional del Perú. ¿Ya? Si hablamos del mapa oficial, hablamos de uno, a ver, por ahí, a ver, ¿uno cuánto? ¿El mapa oficial cuánto tiene? ¿No? Uno, 1.000.000, muy bien, Fabricio, 6 ceros. Acuérdate de eso. ¿Ya? Profesora, y si es la carta es un cero menos, pues 1/100.000. ¿Ya? La carta es un cero menos, 1/100.000, y el mapa oficial es 1/1.000.000. Entonces esas cositas sí hay que rescatar y recordar siempre, ¿ya? Bueno, en el caso de este tipo de ejercicios hay una equivalencia que se convierte en fórmula, ¿no? Esta de acá, donde dice 1/x, esta equivalencia acá está, la igualdad te permite generar la operación matemática. ¿A qué es igual? Distancia en el mapa, distancia en el terreno. Es como que yo tuviera 1 sobre, esta es una escala, en este caso una razón de escala, ¿no? 1/1000. Esta es la escala, esta es en forma de una fracción, ¿verdad? Donde 1, ¿qué cosa es 1? La distancia en el mapa, y 1000, ¿qué cosa es? La distancia en el terreno, ¿no? De esa manera se interpreta, es por eso que se tiene una igualdad. Entonces, pero no olvidemos que la escala siempre está expresada ¿en qué? Está expresada en centímetros, ¿no? Es por eso que cuando te piden hallar la distancia en el terreno, por ejemplo, que es la parte, en este caso inferior, tienes que convertir como es terreno, metros o kilómetros, ¿no? Dependiendo de lo que te pida el problema. Entonces, en esta fórmula, ¿ya? ¿Qué se maneja? Algunos manejan esto, como dije, algunos van de frente a la operación. Entonces, 1/x, ¿qué es? Esta es la escala. ¿A qué es igual? Distancia en el mapa y la distancia en el terreno. Y la pregunta te dice, ¿cuál será la distancia en el mapa oficial del Perú? Entonces, ¿qué cosa tienes que hallar de esta equivalencia? Porque los datos te están dando ya, todos los datos. Lo que tienes que hallar es distancia en el mapa, este de acá, ¿no? Entonces, algunos manejando esta equivalencia es más rápida, porque es una regla de tres también, prácticamente, y encontramos esto, ¿no? Reemplazamos los datos y hacemos esto. ¿Qué significa 1/1.000.000? Que es 1/1.000.000, reemplazan los datos, es la escala, porque dice mapa oficial del Perú, ¿no? Es igual a distancia en el mapa, es lo que quieres hallar, es esto, ¿no? Esto es lo que quieres hallar. Y el dato que te da el problema, la distancia en el terreno de cuánto es, 220 kilómetros. Pero no podemos trabajar directamente estas cifras. ¿Por qué? Porque esto está en kilómetros, la escala está en centímetros y nos piden hallar pues en otra, en este caso, equivalencia en los, sobre todo en las alternativas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en centímetros. Es así donde vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La equivalencia de 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100.000 centímetros. Y generando esa equivalencia, finalmente reduciendo, decimos que, por ejemplo, que la distancia en el mapa oficial del Perú de cuánto es de 22 centímetros. ¿Ya? Muy bien, ahí en este caso Carlos, Fabricio, que dieron la respuesta, y la respuesta vendría a ser la clave C. ¿Ya? La clave C en este ejercicio. Si en 1 centímetro hay 10 kilómetros, ¿cuántos centímetros hay en 220 kilómetros? También se puede plantear de esa manera, ¿no? Y la respuesta te sale 22 centímetros.
Muy bien, chicos, vamos a la pregunta número 3. En esta pregunta vamos a ver a alguien que me dé la clave. Mientras vamos leyendo, dice, en una conferencia sobre dinámica de la Tierra, un experto menciona que la litosfera está fragmentada en bloques rocosos en constante movimiento llamadas placas, que interactúan entre sí en las zonas de divergencia, convergencia y transformación. Tomando en cuenta la descripción del especialista, ¿qué factor es responsable de la dinamicidad de las placas litosféricas sobre el manto? En otras palabras, ¿cuál es el factor que genera el movimiento de las placas sobre el manto? ¿No? Bueno, recordando un poco este tema, ustedes habrán visto la parte de la geósfera, ¿no? Tiene estructuras, esta parte sólida de la Tierra, ¿no? Está la corteza tiene cial y cima, fondo oceánico, fondo continental. Tenemos lo que es el manto, ¿no? Y ahí el manto se divide en manto superior, ¿no? Manto superior y manto inferior. También está el núcleo interno, núcleo externo, ¿no? En dos sectores. Y sabemos que en el manto, sobre todo en el manto superior, hay una pequeña subcapa, ¿no? Esta pequeña subcapa que en esta subcapa encontramos, por ejemplo, el estado plástico magmático, el magma. Esta capa es conocida como la astenosfera. ¿Ya? Ahí tenemos acá la astenosfera, ¿no? Astenosfera. Creo que esto sí lo han visto, ¿ya? Esto es la astenosfera. Y, por ejemplo, acá ubicamos el magma, grandes presiones, altas temperaturas, por ejemplo, que acontece en esta pequeña subcapa del manto superior. Y es ahí donde se genera estas situaciones de grandes presiones, altas temperaturas, donde el magma siempre va a querer emerger, salir hacia la parte externa, ¿no? El proceso de lo que se conoce como magmatismo, vulcanismo, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en ese proceso de cuando este magma ha emergido? Pues finalmente se da la solidificación, el enfriamiento del magma y se han formado como grandes baldosas sobre la astenosfera. Es lo que nosotros conocemos estas baldosas como las placas, ¿no? Y ahora, ¿las placas tienen movimiento? Sí. ¿Y qué genera ese movimiento de las placas? Y si nosotros nos vamos a un gráfico, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, que acá, a ver, acá estamos recordando, ¿ya? Todo lo que está de anaranjado fuerte vendría a ser la zona de la astenosfera, lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, a partir de acá, ¿qué vamos a tener? Que va a haber estas grandes presiones donde van a generar que este magma asciende, ¿ya? Asciende, y una vez que asciende, arranca material rocoso y desciende, ¿no? Arranca material rocoso y desciende así, ascenso y descenso, ascenso y descenso. Esto por las altas temperaturas, ¿no? Que acontecen en esta zona de la astenosfera. Entonces, ¿cómo se llama ese ascenso y descenso? Estamos hablando de las corrientes de convección. Ahora, estas corrientes de convección hacen que el magma se desplace y finalmente encuentre una fisura y quiera salir a la parte externa, ¿no? Y esta corriente de convección hace que las placas tengan interacción, tengan movimiento, ¿no? Entonces, interactúan, se trasladan estas placas. ¿De qué manera? Y eso lo viste, por ejemplo, en clase, donde las placas tienen límites, por ejemplo, un límite convergente, ¿ya? Eh, Tienes un límite, en este caso, divergente y un límite transformante. Convergente, eso, el día que te venga una pregunta de este tipo de temas, convergen es porque las flechas, fíjense, las flechas acá tienen el mismo sentido de desplazamiento, pero este límite convergente puede ser subducción o abducción. Subducción es cuando una placa oceánica y continental interactúan, las dos interactúan, y obducción, ya obducción, en este caso, ya obducción es cuando hay dos placas continentales, ¿no?
generan cordilleras, sobre todo en este caso fosas marinas o actividad sísmica, actividad volcánica. El límite divergente es cuando las placas pues divergen, ¿no? Eso sí, ya se mencionó también. Generalmente esto se da en la separación de las placas en los fondos oceánicos, donde se forman dorsales, por ejemplo, ¿no? Ahí está el Valle del Rift, también es una excepción en la zona africana, donde esta fractura geológica se está desplazando, ¿no? Finalmente, por la divergencia de las placas que existen acá. Y el límite transformante, esto cuando las placas no chocan, no se dispersan, o sea, no se destruyen, no colisionan, no se crea nada acá, pero hay un desplazamiento transformante lateral. Quiere decir que cuando hay este desplazamiento lateral, ¿no? Se forman las fallas. ¿Qué cosa es una falla? Una falla es un desnivel de superficie, una gran fractura. Entonces, ¿qué genera? Que conforme se va desplazando de manera lateral, este desnivel se va agrandando cada vez más, ¿no? Y en este caso, pues en este tipo de límites transformantes están los movimientos sísmicos también, ¿no? Claro que sí. Muy bien, chicos. ¿Cuál sería la respuesta acá? Obvio, creo que ya lo han dado con la respuesta, la clave de, en este caso, esta pregunta, ¿ya? Estamos hablando, ¿qué factor es el responsable de la dinamicidad de las placas litosféricas sobre el manto? Principio de Arquímedes no, porque el principio de Arquímedes, jóvenes, está relacionado con la teoría de la isostasia. No olvides que si hablamos de isostasia, igualdad. La isostasia está buscando el equilibrio entre lo que es la parte continental y la parte oceánica. Entonces, esto está asociado a movimientos epirogénicos y no a lo que es desplazamiento de placas. Esto es incorrecto, ¿no? Diastrofismo. Bueno, ¿sabes qué cosas son movimientos diastróficos? Son movimientos conjuntos, lentos, sostenidos, fracturantes, cambiantes, que desplazan, fracturan. Igual diastrofismo, ¿a qué es igual? Movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Junta estos dos movimientos diastróficos. Entonces, esto no está asociado exactamente a que las placas se desplacen. La fuerza centrífuga y las fuerzas centrípeta. Bueno, asociado a lo que es el movimiento de la Tierra, ¿no? El movimiento de rotación. ¿Qué cosa es centrípeta? Son las fuerzas que atraen los objetos hacia el centro, ¿no? Y generan su concentración. Por ejemplo, esta fuerza centrípeta que atrae todo a su centro en la Tierra, la fuerza de gravedad. Y la centrífuga es la que expulsa, ¿no? Es la que genera la expulsión de objetos hacia la parte externa. Entonces, tampoco está relacionado pues con lo que es el desplazamiento de las placas. Y tenemos las fuerzas gravitatorias, ¿no? De la Luna, de la Tierra, del Sol, no, pues tampoco esto. Y las corrientes convectivas sería la respuesta, ¿ya? Clave E de enano. Muy bien, chicos, vamos al ejercicio número 4. En el caso del ejercicio número 4, vamos a ver, por ejemplo, esto está asociado al tema de meteorización, al tema de erosión que se desarrolla en la semana, si no me equivoco, semana 4, donde planteamos los procesos que se dan, ¿no? Según la pregunta, dice hay que relacionar dice, los agentes atmosféricos actúan sobre la capa más externa de la corteza, alterando o erosionando las rocas y minerales. Uno de los procesos que interviene es la meteorización química. A partir de ello, relacione sus procesos con su respectiva descripción. ¿Ya? Alguien que tenga la clave, les dejo unos segundos acá, a ver, para poder resolver. ¿Ya? A ver, a ver. Nadie, 4A. Muy bien, es fácil, ¿no, Fabricio? Yo creo que es fácil la pregunta, pero vamos un poquito a repasar esta parte en el sentido de que, em, por ejemplo, este,
¿Cuándo yo sé que es meteorización física y cuándo yo sé que es meteorización química? ¿Y cuándo yo sé diferenciar un proceso de meteorización y un proceso de erosión? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Sabemos que la parte de la meteorización hay una característica que siempre debes recurrir a leer la pregunta, en este caso. Meteorización también es conocida como intemperismo, ¿ya? Fíjate que la meteorización tiene una característica, es que la roca, esta roca, se fragmenta en pequeñas partículas, pero lo hace in situ, ¿ya? Estamos hablando in situ. ¿Qué significa in situ? Se realiza en un mismo lugar. O sea, o bien se fragmenta la roca o bien se descompone. Cuando se fragmenta es meteorización física. Cuando se descompone es meteorización química. Pero si tú lees en una pregunta donde dicen que unos geólogos han llegado a un lugar y de pronto han visto que la roca se ha disgregado y de pronto no ha habido desplazamiento de sus partículas, entonces ya, eso te da a entender que eso es meteorización. ¿Cuándo es erosión? Cuando ha habido, pues, desagregación, fragmentación, transporte y depositación, ¿no? Hay tres fases en la erosión. Por eso hay relieves en la erosión que se forman por degradación o hay relieves que se forman por agradación o depositación. ¿No? ¿Y quiénes actúan en la erosión? Agentes geológicos externos. El aire, las aguas subterráneas, las aguas del mar, por ejemplo, la parte de las lluvias, en este caso los ríos, el hielo, todos estos son agentes geológicos externos que están o bien desgastando o bien depositando, pero a través de un sistema de transporte. Eso es erosión, pero meteorización se realiza en un mismo lugar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo yo sé que es física y cuándo yo sé que es química? Eso sí hay que recordarlo, porque tienes que recordar los agentes, los agentes, los agentes. Si tú recuerdas, mira, ahí te pueden poner cualquier pregunta, ¿ya? Y te ponen que la temperatura es extrema, hace mucho calor, hace mucho frío en esta zona, te están hablando de la temperatura, esto es meteorización física ya. ¿Y cómo se llama su proceso de fragmentación? Termoclastia. O sea, lo que ves abajo son los procesos de cómo se llega a fragmentar esa roca. Por la acción del hielo, crioclastia. Por acción de las sales, haloclastia. Y por la acción de los seres vivos, la bioclastia. Te pueden decir que bacterias, lombrices, las raíces de las plantas están fragmentando la roca. Eso es meteorización física. Es por eso, chicos, chicas, que tienen que recordar los agentes, ¿ya? Los agentes. Igual que la meteorización química. En la meteorización química hay tres agentes importantes que generan la descomposición de la roca: el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Cómo se llaman los procesos? Y esto justamente es la pregunta, ¿no? Hidrólisis, carbonatación y oxidación, ¿ya? Agua, dióxido de carbono, oxígeno y los procesos. Entonces, ¿qué van a generar? La descomposición de la roca, ¿ya? Entonces ahí en la pregunta número 4 vemos ahí, por ejemplo, el caso de la disolución. Uno de, mediante este proceso se disuelve. Mira, disolución, disuelve. Uf, que no puedes relacionar. Esta pregunta es bien recontra fácil, ¿ah? Incluso en los enunciados está la respuesta, ¿no? Disuelven muchas rocas evaporitas. Profesora, ¿qué son rocas evaporitas? Son rocas sedimentarias que se han formado por el cúmulo de sales, esto en los lagos, en los mares, por ejemplo, ¿no? Y tenemos carbonatación, tenemos 2C, oxidación a través del oxígeno, 3B, y 4, en este caso A través del agua, que es el proceso que se llama hidrólisis. Clave A de avión. ¿Ya? A de avión. Muy bien, entonces ahora nos vamos al ejercicio número 5. A ver, rapidito, el ejercicio número 5 tiene que ver con el relieve de la costa del Perú. Si alguien tiene la clave, porque esta pregunta yo la considero re fácil,
no es complicada la pregunta, ¿ya? Dice, está formado principalmente por llanuras desérticas que interrumpen por la presencia de valles. Bueno, en la llanura están estos valles conocidos como conos deyectivos o abanicos fluviales en la costa del Perú. En algunos casos por estribaciones andinas, que son los cerritos, comúnmente denominados por nosotros. Y a partir de esta vamos a ver, establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. Chicos, ninguna clave, chicas, por ahí, alguna clave que ustedes tengan del ejercicio número 5. Vamos a empezar entonces a resolver. Si no hay ninguna clave por ahí que quieran. ¿Mm? Nadie, todavía nadie. A ver, vamos, dice, las dunas son llanuras originados por depósitos aluviales que guardan potencial agrícola. Ustedes saben que las dunas no son depósitos aluviales. Por ahí que los depósitos te llamen la atención y digan, profesora, pero son montículos de arena, profesora, las dunas. Sí, pero justamente de arena, pero ¿quién los trajo? El viento. Las dunas son depósitos eólicos, ¿ya? Eólicos. Aluviales, profesora, ¿de dónde viene? Esto lo hacen los ríos. Entonces, esos son nutrientes que traen los ríos de las zonas altas, todos los minerales de la zona rasgan a través de las aguas de las zonas altas a las zonas bajas, esos son depósitos aluviales. Pero no las dunas, pues, y menos las dunas tienen potencial agrícola. No, profesora, le voy a poner guano y no, no, esto es incorrecto, ¿ya? Esto es falso. Las lomas se caracterizan por presentar vegetación, 5B me dicen, muy bien, por ahí, James. Ya, en este caso, vamos a ver acá el segundo enunciado, ¿ya? El segundo enunciado. Las lomas se caracterizan por presentar vegetación de diversos tipos que reverdece durante el invierno. Correcto, las lomas son ecosistemas que aparecen cada estación de invierno, esto producto de la condensación de las neblinas y generan intensas garúas en estos cerritos que nosotros comúnmente denominamos, pero son las llamadas estribaciones, ¿no? En una zona tan desértica como es Lima, se forman lomas, ¿no? Y esto es atribuido, vamos a poner un poquito más ahí. ¿Por qué se forman las lomas, profesora? ¿Por qué tenemos lomas? Esto debido, pues, a las condiciones atmosféricas, climáticas de la zona, ¿no? Que forman este tipo de ecosistema, ¿no? Producto, y viene de atrás, la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que están fomentando esto. Ya que venga el anticiclón, ya este ciclón Yaku que se vaya, ya, creo que ya se va a ir, ¿no? Por ahí todavía está generando formación nubosa. Pero este ciclón, mira, los ciclones son inusuales, ¿ah? En este sector nuestro, porque más que nada los ciclones tienen más recurrencia en la zona del hemisferio norte. Los ciclones, estos vientos ciclónicos son vientos cálidos, húmedos, ligeros, que calientan el sistema atmosférico, ¿no? Pero en el hemisferio norte tienden a formar, por ejemplo, tifones, huracanes, ¿no? Pero acá no, pues acá solamente hacen lluvias fuertes, ¿no? Generan lluvias, por ejemplo, en la costa norte, el ciclón ecuatorial, por ejemplo, costa norte, por eso llueve, en la zona de la Amazonía también descarga, pero este Yaku, el Yaku sí ha hecho pues estragos, ¿no? Totales, sí, está haciendo lo que quiere, ¿no? Por algo. Yaku es quechua, creo, es agua, ¿no? Lluvias, ¿no? Constantes. ¿No? Entonces, dicen, esto es una situación que se ha presentado hace 40 años, ha vuelto después de 40 años, y bueno, en el caso de nosotros, en la costa peruana, una zona desértica que llueva es inusual, ¿no? Esto no es normal, pero nosotros estamos acostumbrados a nuestra garuita, a nuestras lloviznas, nada más, pero lluvias fuertes no, pues, ¿no? Lluvias fuertes no. Entonces, ya creo que va a pasar. Y, por ejemplo, si ustedes pueden observar el cielo, si están en Lima o en toda la zona costa centro-sur, una, una situación inusual, porque algo que acontece en nuestro cielo, chicos, chicas,
los que están en la costa peruana, al menos en la zona de Lima, o en la zona central, centro, sur, Ancash, el parte, en este caso, de La Libertad, Ancash, por ejemplo, el cielo está cubierto de estas nubes estrato, que son estas nubes grisáceas que, ¿no? que aparecen. Pero por primera vez, hace 2, 3 días que veo y subo la mirada al cielo y veo un cielo azul en Lima, con nubes nimbocúmulos. Increíble, ¿no? Todo lo que hace un ciclón. Bueno, ya se están despejando poco a poco, dicen. Por ahí ya no va a haber precipitaciones y vamos a ver. Bueno, los tablazos son terrazas de origen marino. Sí, es correcto, resultante de así es, por movimientos epirogénicos, eso es en este caso verdadero. Los valles se extienden sobre terrenos cóncavos. Chicos, terrenos cóncavos es cuando tiene desnivel, ¿no? Esto, ¿no? Y estos terrenos cóncavos, ¿qué son? Las depresiones, no los valles. Y en estas depresiones se genera afloramiento de aguas, ya sea dulces o salobres, ¿no? Entonces, este enunciado 4 es incorrecto porque está haciendo referencia a las depresiones, no a los valles, ¿ya? Entonces, eso sería falso de toda falsedad. 5, clave B de bueno. Muy bien, seguimos. Pregunta 6. Alguien que tenga la clave. Esta pregunta es fácil, ¿ah? Bien fácil. Debido a la temporada de altas precipitaciones el año 2017, el río Chira, mira, tú subrayas el río Chira, ¿ya? En este caso, tú subrayas el río Chira y tú me dices, por favor, ¿a qué vertiente pertenece? ¿Vertiente del Pacífico? ¿Vertiente del Amazonas? ¿Vertiente del Titicaca? ¿No? Entonces, con eso ya estás dando prácticamente la respuesta a la interrogante, a la pregunta. Un consejo para ustedes. Cuando estudien la parte de vertientes hidrográficas, lo que más ha venido en lo que es evaluación en general, chicos, lo que tienen que hacer es aprenderse las características generales de cada vertiente hidrográfica. Pacífico, Amazonas, Titicaca, características generales de cada uno de ellos y generar una comparación entre ellos. No es lo mismo decir Pacífico que Titicaca ni Amazonas. Los ríos son distintos, curso corto, régimen, irregular, regular, navegables, no navegables. O sea, tienes que manejar, en este caso, las características generales de cada vertiente hidrográfica, ¿ya? Y no solo eso, hay que saber por lo menos ubicar, si te dicen un río, a qué vertiente pertenece. Una vez que los ubicas, ya sabes las características generales. Si yo te digo el río Putumayo, esto es Amazonas. Si yo te digo el río Ramis, esto es Titicaca. Si yo te digo el río Suches, esto es Titicaca. Si yo te digo el río Tambo, profesora, ahí viene un problema, claro, porque hay Tambo de la vertiente del Pacífico y Tambo de la vertiente del Amazonas, dependiendo de las características que te mencionen, ¿ya? Si yo te digo el río Jequetepeque, esto es del Pacífico. Si yo te digo el río Chira, esto es de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Entonces, ahí ya tengo, en este caso, pues una cierta, en este caso, ¿no? Cierta información. Dice, presentó el incremento del volumen de sus aguas, ocasionando perjuicio a la población de la provincia de Paita, que radica en las márgenes cercanas de su desembocadura. Respecto a lo mencionado, podemos inferir. A ver, ¿qué vamos a inferir? Presenta un alto caudal en los meses de junio y julio. No, ¿cuándo hay mayor caudal del río Chira? En los meses donde hay lluvias, en los meses de enero, diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces, junio y julio, ¿qué hay? Hay estiaje. Ya estamos hablando de estiaje. Profesora, ¿y eso qué es? Estiaje es cuando las aguas de los ríos descienden a su máximo nivel. Entonces, no, pues estamos hablando, no, el río Chira, meses de julio, no corresponde. Muestra un régimen regular. La vertiente del Pacífico, el río Chira, no tienen régimen regular. Regular significa que su caudal se mantiene durante todo el año. ¿El promedio es durante todo el año es el mismo? No.
la vertiente del Pacífico, el régimen de sus aguas es irregular, o sea, tampoco. Las poblaciones aprovechan el río como vía de comunicación, tampoco, ¿no, profesor? Pero yo he visto que se ponen ahí canotaje. No, eso no es vías de comunicación. Si sigue lloviendo como está lloviendo y Yaku se queda para siempre acá en la costa peruana, o sea, imagínense que Yaku, el ciclón Yaku se quede para siempre acá, ¿ya? Y no se quiera ir, por mí que venga el anticiclón y lo desplace. Imagínate que el Yaku se quede, pero ¿qué pasaría? Pues el caudal de los ríos aumentaría, esto habría más vegetación, cambiaría el sistema de temperatura, sería pues, ahí sí podrías de repente tener un régimen regular, ¿no? Pero no, pues es difícil. Esto, bueno, dicen que esto va a pasar con el cambio climático también, ¿no? Pero no, pues no hay vía de comunicación, no son navegables los ríos. Debido a las inundaciones, muestra una condición endorreica. Endorreica lo tiene la vertiente del Titicaca. Esto no va. La época de crecida e inundaciones corresponde a los meses de verano. Esa es la clave. Clave E. ¿Ya? Ejercicio 6, clave E. A ver, chicos, vamos a la pregunta 7. A ver, pregunta 7. Dice, a inicios del año, un grupo de viajeros extranjeros visitó la ciudad de Lima. Te ponen la altitud para observar su arquitectura colonial y probar sus potajes. Al aumentar su itinerario de viaje, se trasladaron de Huancayo a Huancayo, donde quedaron maravillados por su hermoso valle, culminaron su excursión llegando a la ciudad de Tingo María, incursionando en sus cuevas y cataratas de lo descrito y en base a la altitud, identifique el clima de cada ciudad visitada respectivamente. En este tipo de preguntas sí es necesario que ustedes tienen que conocer la distribución de los climas según la clasificación que se ha hecho pues en Köppen, ¿no? Köppen habla de los parámetros para la clasificación de los climas. En el caso es la temperatura y las precipitaciones. Eh, por ejemplo, acá, este es un gráfico mío, chicos, ya les presento. Es una forma también de generar, poder estudiar, organizar tus ideas, mapas conceptuales, gráficos, etcétera, donde vamos a ver que en esta pregunta te ponen 3 lugares que han visitado respectivamente, ¿no? Primero Lima, primero Huancayo, y primero, después, el último Tingo María. Lima está en la costa, Huancayo en la sierra y Tingo María en la zona de la selva. Y te ponen la altitud, y de acuerdo a la altitud es donde se establece el tipo de clima, ¿no? Vamos a ver que Lima está ubicado no en la costa norte, sino en la costa centro-sur y por lo tanto es un semicálido muy seco. Encontramos el clima de Lima. Huancayo está en 3.249 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que está en un clima entre 3.000 y 4.000, un clima frío. Segundo clima encontrado. Y tenemos acá, por ejemplo, Tingo María, que está a 672 metros sobre el nivel del mar. Y Tingo María sabemos que es la zona amazónica, pero es la región de la selva alta. Por lo tanto, estamos hablando de un clima semicálido muy húmedo. Y se parece a la costa, ¿no? Los dos son semicálidos, pero como es costa, es muy seco. Y como es la selva alta, la zona más lluviosa del Perú, es muy húmedo. Entonces ahí ya tendríamos la respuesta. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Semicálido muy seco, frío y semicálido muy húmedo respectivamente. ¿Ya? Entonces vámonos a la pregunta y la respuesta vendría a ser la clave D. Semicálido muy seco, frío y semicálido muy húmedo. Clave D. Vámonos entonces ahora al ejercicio número 8. Ya, vamos al ejercicio número 8, donde vamos a ver la atmósfera. La atmósfera es el conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre y permite, ya, y permite, en este caso, generar condiciones favorables para la vida. Bueno, los gases también generan lo que es la captación de calor, ¿no? Gracias a eso hay pues desarrollo de vida también en el planeta.
Contienen también partículas sólidas y líquidas en suspensión, eso es correcto, porque estamos hablando de aerosoles, también hay en la atmósfera. Las capas más elevadas poseen una menor temperatura. A ver, las capas más elevadas presentan una menor temperatura. ¿Cuántas capas tiene la atmósfera, no? Empezamos donde estamos nosotros, que es la troposfera, ¿no? Sigue la estratosfera, sigue la mesósfera, termósfera o ionosfera, y finalmente, y ya ese es el espacio exterior, la exósfera. ¿Ya? Tenemos ahí la exósfera. Se supone que cuando nosotros subimos, las temperaturas tienden a disminuir, ¿no? En este caso es la constante que se tiene. Por ahí se aumentan, por ejemplo, en la estratosfera por la presencia de la capa de ozono, donde hay reacciones químicas, ¿no? Por eso el aumento de la temperatura acá. Luego la mesósfera desciende ya drásticamente, menos 100 grados, y la termósfera, que es la capa más alta o capa alta de la atmósfera, donde las temperaturas, pues ya en este caso, pues pasando los 1000 grados, ¿no? ¿Qué significa? Que esta capa alta, las capas más externas, ¿no? No necesariamente son las más frías, sino también hay mayor temperatura. Esto por la presencia de la termósfera. A diferencia de la troposfera, donde estamos nosotros, esta troposfera es también conocida como capa de la meteorología, donde acontecen, pues, ¿no? Situaciones meteorológicas. Acá la mayor humedad, la mayor densidad de gases está en la troposfera, finalmente, ¿no? Pero vamos a ver que las capas más elevadas poseen no necesariamente menor temperatura, sino, el caso de la termósfera, mayor temperatura. Entonces, esto será incorrecto, ¿ya? Después dice, ¿el oxígeno es el elemento más abundante? No. ¿Cuál es el elemento más abundante acá? Es el nitrógeno. También sería incorrecto. Las condiciones climáticas se presentan en la troposfera, eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. No te olvides que es la capa de la meteorología, ¿ya? 1 y tenemos ahí 1 y 4. Clave B de bueno. Vamos al ejercicio número 8 y el ejercicio número 8, 9, ¿ya? Y el ejercicio número 9, vamos a ver los biomas, ¿no? Sabemos que los biomas, si nosotros hemos visto biomas en algún momento, el tema se ha presentado como la clasificación de biomas terrestres. De acuerdo al tipo de vegetación también podemos ubicar las condiciones climáticas de lluvia, de temperatura, la radiación, son fundamentales para el desarrollo de estos biomas. De acuerdo a la posición latitudinal es que ubicamos estos biomas terrestres. El caso de los bosques tropicales, que están en zonas de baja latitud, donde el hombre ha aprovechado los bosques pues para los recursos que tiene este bioma, por lo complejo que es, la alta biodiversidad que existe acá, alta deforestación, contaminación del suelo, del agua, por los recursos que se extraen. Zona de sabana también se está desertificando, también, ¿no? Esto lamentablemente por la actividad humana. Los desiertos que están agrandándose, dicen, donde hay recursos también que el hombre aprovecha y también contamina el suelo. Praderas, las praderas que están entre 30 y 50 en los dos hemisferios. Estas praderas son utilizadas para el desarrollo de agricultura, tanto así que ya no existen muchas praderas, ya desaparecieron algunas por ahí. Y bosque templado, que hay más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿no? Que también acá que ha hecho la actividad humana ha asentado estos bosques templados, ¿no? El número de la población vive en los bosques templados. Hay bosques templados en el sur, sí, parte de lo que es Argentina, Chile tienen bosques templados. Y donde solo hay taiga es en el hemisferio norte, por eso bosque boreal también se le conoce, ¿no? Donde hay presencia de coníferas en la zona de la Siberia, por ejemplo. Y tundra, sí, en las zonas más altas. ¿Qué significa tundra? Pues este bioma es donde hay permafrost del suelo, o sea, suelo congelado. Y también presencia tanto de flora como de fauna, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Nos vamos al ejercicio 9. Dice lo siguiente, por efecto del calentamiento global, la tundra, el permafrost se viene reduciendo.
Calentamiento global es aumento de la temperatura a nivel atmosférico oceánico y esto está desfavoreciendo lamentablemente el permafrost en la zona de tundra. ¿Qué es permafrost? Suelo congelado. Claro, dicen que va a desaparecer el permafrost y eso va a generar que la tundra finalmente desaparezca. ¿Por qué? Porque por algo es tundra, ¿no? Por el suelo congelado. Y el día que no haya suelo congelado dicen que ya no va a ser una tundra, sino un humedal. Entonces, ¿se va a reducir? Sí, ¿no? Entonces, eso es correcto. ¿Las praderas naturales han aumentado? No, están desapareciendo más bien las praderas naturales. La vegetación de estepas se viene reduciendo por acción de la tala industrial. No, la vegetación de estepas es de zona de praderas, ¿no? Zona de praderas. Y esto no está relacionado con la tala industrial necesariamente, ¿no? Entonces estamos hablando de gramíneas, pastos, herbáceas. Entonces esto no va a la tala industrial, ¿no? La cacería ilegal es una amenaza para la fauna de la sabana y la tundra, así es, ¿no? Cazan a estos animales ya sea por la piel, ¿no? Para obtener, en este caso, productos, colmillos, carne, etcétera, y es perjudicial. 1 y 4. 9, B de bueno, ¿ya? Vamos a la pregunta número 10 y la pregunta número 10 está relacionado con los problemas que acarrean lo que es los recursos naturales. Un experto del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego, ¿ya? Asegura que nuestro país es el tercero con mayor superficie seca de Sudamérica, con aproximadamente 30 millones de hectáreas en un proceso de desertificación y ya han sido desertificadas 3,8 millones de hectáreas, aproximadamente del 40% de tierras agrícolas costeras, se ven afectadas por la salinización. Bueno, sabemos que esto es un problema que se viene dando, sobre todo en la costa peruana, es el proceso de desertificación. ¿Qué cosa era la desertificación? La desertificación es la pérdida progresiva de la productividad del suelo. Pérdida progresiva de la productividad del suelo. Y algo que está generando la pérdida progresiva de la productividad del suelo en la costa es la salinización. Entonces, la pregunta está referida a esto. Entonces, ¿qué causa la salinización? ¿Qué está generando que estos suelos se vuelvan tóxicos e improductivos? Uno de los problemas es cuando hay empozamiento en el mal riego, o sea, empoza agua en el suelo, lo dejas por mucho tiempo, estoy hablando de meses, ya, mucho más, y eso va a traer una consecuencia a futuro, que de la parte interna del suelo emerjan estos minerales, ya, y lleguen a la capa externa del suelo y toxifiquen este suelo. Y de esa manera genera lo que es el proceso de salinización. Y posteriormente, esto va a traer como consecuencia la improductividad del suelo, o sea, la desertificación. Entonces, según esta información, ¿cuál es la principal causa de este problema? Clave, ahí tienen, y se ve ahí el sobreriego y las condiciones del mal drenaje. ¿Ya? Clave A, pregunta número 10. Clave A, pregunta número 10. Vamos a la pregunta 11. A ver, esto tiene que ver con las ecorregiones. Y cuando hablamos de ecorregiones, nos recordamos, vamos a recordar ya un poquito de lo que se vio en el caso de ecorregiones. Hay ecorregiones que están dentro de la zona costa, de la zona de la sierra y de la zona de la selva. En el caso también hay ecorregiones marinas, mar frío de la corriente peruana, mar tropical, ya vas a la costa, desierto del Pacífico, ¿no? Tienes bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico. Y en la región de la cordillera, en la zona andina, serranía esteparia, Puna y los Altos Andes, páramo, está entre las dos vertientes, y la selva, ¿no? Tenemos la selva alta, bosque tropical amazónico, que vendría a ser la selva baja, y sabana de palmeras. Cada una de estas superficies sí que tiene, pues, sus características propias, ¿no? En el caso de esta pregunta, ustedes han podido, de repente lo tienen también, hay que relacionar
esta flora y esta fauna, el tahuarí, guasaí, rodales de titanca, monochoro de cola amarilla, la pavali blanca, por ejemplo, con las ecorregiones correspondientes. Yo ya les puse el nombre. Eso es lo que tendrías que hacer tú primero, ¿no? Cuando tienes este tipo de preguntas, por ejemplo, establecer el A, que vendría a ser vamos a tener el bosque seco ecuatorial, la B, ese de amarillito en el mapa, es la selva alta. La C es la sabana de palmeras en Madre de Dios y Puna y los Altos Andes sobre todo, ¿no? A ver, chicos, relacionemos. ¿Cuál es la respuesta? Esto está fácil. A ver, ¿cuál será tu respuesta? ¿Nadie? A ver, a ver, a ver. Tahuarí Huasaí. Bueno, este es unos arbolitos que crecen en una zona cálida, ¿ya? Una zona cálida, donde hay palmeras de aguaje, por ejemplo, acá. ¿Ya? Hay gramíneas, pastos naturales, por ejemplo, ¿no? Y esto sería, pues, la zona de la sabana. 1C, ¿ya? Rodales de Titanca, ¿ya? Rodales de Titanca, estamos hablando de la Puya Raimondi. Y si es de la Puya Raimondi, ¿dónde hay Puya Raimondi? Estamos hablando de la 2 de Puna y los Altos Andes. Monochoro de cola amarilla. Es una especie endémica, quiere decir una especie única, y es esto propio de la ecorregión selva, selva alta. 3B. Y la 4, obvio que es el bosque seco ecuatorial, la pava aliblanca. 4A. Respuesta, tenemos ahí la 11D de dedo. ¿Ya? Tenemos ahí la 11D de dedo. Vamos a la pregunta número 12. A ver, dejamos un ratito también para que no veo que participan chicos, entonces voy a tener que cambiar mi forma de explicar, porque la idea también que ustedes den algunas claves, que estén participando. ¿Me están escuchando chicos o no me están escuchando? A ver, de repente yo estoy hablando sola. Sí se escucha, Miss. Ah, ya. A participar chicos con las claves, pongan las claves, algo, no importa si se equivocan, yo no voy a ver nada, pero quiero ver que estén participando al menos, que estemos acá, ¿ya? Vamos a la Antártida, uy, el Perú. Vamos a ver qué dice esta pregunta. Mira, mientras yo voy resolviendo, uno que se adelante y diga, pues la 12, por eso esa es la respuesta. Por ejemplo, ahí Carlos dice, por eso esa es la D. Muy bien, ¿ya? Así, de esa manera, cosa que, y al menos sé que lo han resuelto o les parece muy fácil la pregunta y pasamos rápido y explicamos otras cosas de repente que les puede interesar. Dice acá, por ejemplo, la Antártida en el Perú ha tenido una presencia recurrente en 1989 en el Tratado Antártico, aportando con importantes contribuciones científicas. De lo descrito, vamos a ver cuál es verdadero y falso. ¿El Perú es miembro signatario? No, signatario es aquel país que ha firmado de un inicio el Tratado Antártico. Miembros firmantes, iniciales, ¿no? Entonces, si fuéramos signatario, tendríamos voz, voto, veto. Pero no, pues nosotros iniciamos en 1981 como miembros adherentes, donde solamente teníamos voz, hasta que en 1989, ya con nuestra estación científica, ¿no? En la isla, en este caso Rey Jorge, pues Machu Picchu, ya somos miembros, en este caso consultivos, donde hoy en día, hasta hoy somos miembros consultivos, tenemos voz y voto, ¿ya? Entonces, uno, falso de toda falsedad. La estación peruana, la estación científica peruana se encuentra en la península antártica. No, pues esto, a ver, esto es falso, los dos son falsos.
quiere decir que en este caso no es en la península antártica, por eso no, es la isla Rey Jorge, ¿ya? La isla Rey Jorge, donde se realizan estas investigaciones finalmente. El ente rector es el Instituto Antártico Peruano, correcto, ¿no? Es aquel que está encargado de formular, conducir, coordinar todo lo que tenga que ver con la política nacional de la Antártida y esto, en este caso, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Desde, en este caso, el 2017, las expediciones son realizadas por el BAT Carrasco, esto es correcto. Este es el buque oceanográfico nuevo que hemos adquirido y sí es el buque Carrasco el que se está generando con las expediciones hacia la Antártida. Antes era el Humboldt, ¿no? Ahora es el BAT Carrasco. Muy bien. Entonces, clave de dedo. Falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Vamos a la pregunta 13. El sector primario agrupa a las actividades económicas extractivas y productivas, como el desarrollo de cultivos, crianza y aprovechamiento de ganado, pesca, extracción de recursos forestales. Miren, hay sector primario, hay sector secundario, hay sector terciario. Primario, lo que es extractivas, productivas; secundario, lo que es transformativas, el caso de la industria; y terciario, lo que es distributivas y de servicio, el caso del comercio, servicios, por ejemplo, está el turismo, está el transporte, está educación, salud, que son de ese rubro terciario de servicios, ¿ya? Pero acá te está hablando acerca del sector primario. Si es sector primario, por lo tanto, ahí está la parte extractiva y productiva, ¿no? La ganadería, la pesca, el desarrollo de cultivos, que es la agricultura, la parte forestal también, ¿ya? Dentro de la parte extractiva. 13E, dice por ahí James, ¿ya? Muy bien. Vamos a los enunciados con respecto a esto, ¿no? La actividad minera es la principal fuente de divisas del Perú. Correcto. Hasta ahora la minería es la que contribuye con el 75% de divisas, imagínense. La crianza de truchas se da principalmente en la selva alta. No, pues chicos, las truchas no son en la selva alta, ¿no? Esto es en la región andina, ¿ya? La agricultura extensiva está destinada al cultivo de productos industriales. Profesora, ¿qué son productos industriales? Son productos que sirven como base de materia prima para la industria. La caña de azúcar, por ejemplo, es un producto industrial, ¿no? El algodón es un producto industrial porque esto va a ser procesado, va a ser transformado, ¿no? Entonces esto hay que producirlo adecuadamente, en serie, con alta calidad. Y entonces no lo realiza la agricultura extensiva, lo hace la intensiva, ¿ya? Entonces esto no, pues no va. ¿La pesca industrial favorece al uso indirecto de los recursos del mar? Claro, la pesca industrial extrae en grandes cantidades, ¿verdad? Esto, por ejemplo, harta cantidad de anchoveta. ¿Para qué? Para luego procesar a lo que vendría a ser harina y aceite de pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces, correspondería a ese proceso. 1 y 4, verdadero. Entonces, la clave vendría a ser verdadero, falso, falso, verdadero. Clave E, muy bien. Pregunta 14. Vámonos con la pregunta 14 que vendría a ser la última. En nuestro país tenemos los siguientes tipos de transporte. Vamos a ver cuáles son enunciados correctos y cuáles son enunciados incorrectos, ¿ya? Vamos acá, por ejemplo, para trasladarse de Lima hacia el departamento de Amazonas por tierra, las carreteras más apropiadas son la Panamericana Norte y Manuel Mesones Muro. Entonces, si nosotros tenemos el mapita, ¿no? Esto es Lima. Dice que me voy hacia la zona norte, longitudinal del norte, Panamericana Norte, y de ahí agarro Masones Muro para la zona de Amazonas, y eso es correcto. ¿Es un tramo correcto? Bueno, según lo planteado acá, sí, es correcto, ¿ya? Dice, el desplazamiento de minerales en grandes cantidades de la provincia de Espinar en Cusco hacia la costa es utilizado por el ferrocarril del centro. Chicos, el ferrocarril del centro va desde Lima, La Oroya, ya, y se va en este caso a Cerro de Pasco, ¿no? A este sector. O sea, tiene 3 tramos. El ferrocarril del centro en esta zona central. Cusco está, mira por dónde, ¿ya? Entonces, ¿cómo traes de Cusco hasta acá para el ferrocarril del centro? No, pues tendría que ser exclusivamente tramos que conecten en estas regiones centrales del Perú, ¿no? Entonces, no va, ¿ya? Esto no va, es incorrecto, esto es correcto.
La ruta más corta para desplazarse desde Cañete hacia Pucallpa es por la carretera longitudinal de la costa y la interoceánica. Ajá. A ver, me voy desde Cañete, vamos, Cañete, ¿no? Estoy en Cañete y de pronto dicen que me voy para la longitudinal de la costa, me voy acá a la longitudinal de la costa y de ahí me voy a la interoceánica porque a ver, mi objetivo es llegar ¿a dónde? Mi objetivo es llegar a Pucallpa, mira dónde está Pucallpa, o sea, hasta acá, ¿ya? A Pucallpa. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la interoceánica. La interoceánica conecta Iñampari, Marcona, los puertos principales, ¿no? ¿No? Matarani, ¿no? A la zona de Moquegua también. Entonces, conecto por acá, me voy hasta Iñampari, de Iñampari voy con la vía fluvial, o no, pues muy largo. No, 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 esto no me conviene la interoceánica. Sería, me voy acá, Cañete, y me voy a la carretera central, de frente. Y ahí sí ya conecto con Pucallpa, ¿no? Sería lo adecuado, más rápido. Entonces, no sería lo correcto, ¿ya? El departamento de Loreto es una de las formas de desplazarse de la ciudad de Yurimaguas a la de Iquitos a través de la vía fluvial. Así es, correcto. De esa manera sabemos que la vía fluvial es una de las opciones que se tiene en la selva baja para el desplazamiento o vías de comunicación. 1 y 4, clave B. Jóvenes, ahí tienen las claves de la semana 19 de Geografía 2022-2. Ya vamos a pasar a la parte de educación cívica en estos minutos que quedan. También tenemos preguntas para resolver en el caso de educación cívica. Ahí tienen las claves, aquellos que no han podido de repente, en este caso, pues estar atentos a todas las preguntas. Vamos a descartar. Disculpen, disculpen. A ver, vamos a ver. Bueno, ahora sí, nos vamos a la parte de educación cívica. ¿Se ve el material, chicos, por favor? Contundente, sí o no, por favor. Ahora sí, nos vamos a la parte de cívica. Vamos, vamos. Sí se ve. Ok, gracias, gracias, gracias. Vamos entonces, nos vamos a la parte, la pregunta número 1, ¿ya? A ver, nos vamos a la pregunta número 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vamos, entonces, tenemos acá. Bueno, la primera parte de la semana hablamos de los derechos humanos, ¿no? Hablamos de la evolución de los derechos humanos, primera, segunda, tercera, hasta una cuarta generación, ¿no? Incluso, donde vamos a ver, por ejemplo, ya a partir de acá, eh, la evolución que se ha dado, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente, dice acá, a ver, ¿qué dice la pregunta? Alguien que tenga la clave, chicos, en buena hora, también ya ahí. Históricamente, dice, los derechos humanos de segunda generación, o sea, la evaluación va para la segunda generación, tienen como objetivo primordial garantizar el bienestar económico social de la población. O sea, los derechos de segunda generación, si nosotros recordamos, son estos derechos económicos, sociales, culturales, que se dieron después de mediados de fines del siglo XIX, ¿no? Después de la Segunda Revolución Industrial, esto con los conflictos que se presentan, ¿no? De cuestiones laborales, sindicales, finalmente generaron como consecuencia la emisión de estos derechos importantes. Entonces, esto en la segunda generación, pero en la primera generación todo empezó con un documento, esto en 1789, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y esto se va a propagar incluso a América, viene la Declaración de Derechos, ¿no? En 1791, donde te habla de derechos individuales, el caso de civiles, políticos, esto es primera generación,
a la vida, tienes derecho a la nacionalidad, a la propiedad, a elegir, ser elegido, libertad de opinión, etc. Y la tercera generación ya fue esto después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, donde se emite la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué cosa es la declaración? O sea, se declara en la Tierra que todo ser humano que existe en este planeta Tierra sea protegido a través de esta declaratoria. ¿Ya? Es por eso que tú, por más que tu país sea pues un país transgresor de derechos humanos, tú escapas de tu país y pides refugio, los países están en este caso en la obligación de acogerte, ¿no? Porque se está protegiendo estos derechos humanos, ¿ya? Y es por eso, jóvenes, que en la tercera generación ya vienen estos derechos de los pueblos, derechos a la solidaridad, que son derechos colectivos, ¿no? O también se habla también a partir de acá de los derechos universales de los pueblos, ¿no? Esto en 1976. Entonces se añade el derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad, vivir en un medio ambiente sano, etcétera. Y dicen que hay una cuarta generación, ¿no? Donde dicen, bueno, no está reconocido por las Naciones Unidas, ¿ya? Pero igual ya se está hablando de una cuarta generación donde se habla de condiciones de igualdad que se debe tener a lo que es la seguridad digital, el espectro radioeléctrico, la parte tecnológica, ¿no? Que tenemos derecho nosotros a acceder también. Pero la pregunta del ejercicio 1 está referido a la segunda generación principalmente. Históricamente se reconocieron de forma posterior a los derechos políticos y sociales, y eso es correcto, porque estos derechos políticos y sociales fueron de primera generación. Incluyen, entre otros, el derecho impostergable a acceder a la educación y a la cultura, y eso es correcto porque está dentro de la segunda generación, derechos a lo que es a la educación, al descanso, a la cultura, a la seguridad, al trabajo, etc. También se conocen como derechos de los pueblos y tienen como finalidad, no, derecho de los pueblos, esto es tercera generación, esto sería incorrecto. Surgen durante la segunda revolución industrial debido a las condiciones laborales y esto sería correcto. Entonces, pregunta número 1, cívica, clave B de bueno, ¿ya? Clave B de bueno. Pregunta número 2, chicos, y está relacionado con las garantías constitucionales, ¿ya? Muy bien, acá, ¿qué dice la pregunta? ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta? Por ejemplo, dice lo siguiente: un grupo de maestros jubilados ganó un proceso judicial al Ministerio de Educación. Si alguien tiene la clave, ponga la clave, ¿ya? Un grupo de maestros jubilados ganó un proceso judicial al Ministerio de Educación, en el cual se les reconoce un pago adicional por la preparación de clases y otros conceptos, pero hasta la fecha ya ha transcurrido más de un año y no tienen respuesta del ministerio a dicha sentencia. Ante esta situación, ¿qué garantía constitucional deben solicitar los maestros? ¿No? Bueno, según el caso, ya hay un proceso judicial de por medio donde los jubilados han ganado. Quiere decir que hay una sentencia judicial. O sea, hay un documento que habla donde está sentenciando que el Ministerio de Educación tiene que dar estos pagos adicionales a estos maestros. Pero ¿qué ha pasado? Ya hay más de un año, ha pasado más de un año, y no tienen respuesta del ministerio. O sea, están haciendo caso omiso a la sentencia judicial. Entonces, la pregunta es, ¿qué garantía constitucional deben solicitar estos maestros para que se le haga valer esta sentencia judicial? O sea, la garantía va para que se aplique esta sentencia judicial, ¿no? Profesora, ¿es habeas corpus? No, pues el habeas corpus está relacionado con todo lo que es el derecho cuando se transgrede, vulnera, el caso de la libertad individual, en caso de todo lo que tenga que ver con esta palabra libertad, cuando se coaccione, cuando se vulnera, se amenaza,
presentas habeas corpus, ¿no? El caso de no ser exiliado, desterrado, ¿no? El cuidar tu integridad personal, por ejemplo, en este caso, el no ser encarcelado de manera arbitraria, ¿no? Transgredir un derecho importante. La acción de habeas data, profesora, podría ser, no, porque la acción de habeas data corresponde a qué? Se presenta esta garantía cuando se vulnera el derecho a que tú tienes a recibir información o que cuando se transgrede una información tuya, ya sea personal y no es correcta, tú puedes presentar un habeas data, ¿no? Por ejemplo, tú quieres recabar información de una institución pública, ¿no? Quieres investigar el SIDA en el Perú y esta institución no te brinda la información, que es una información general, que es para una investigación. Has cubrido todos los requisitos, pero no te brinda la información, entonces ahí puedes presentar un habeas data, ¿no? O una institución que no te brinda tus documentos que tú requieres para seguir estudiando, etcétera, habeas data, ¿no? O un sistema informático privado, por ejemplo, los bancos, ¿no? La clásica, donde te das cuenta que estás en Infocor, que debes a medio Perú y cuando ni siquiera tienes cuenta en ese banco. Entonces es una transgresión, una información que se está vulnerando, ¿no? Algo en contra tuya que nunca has hecho. Entonces ahí puedes presentar un habeas data, puedes presentar un habeas data, pero en este caso no corresponde un habeas data. Profesora, entonces una acción de amparo, profesora, no, una acción de amparo también, tampoco no. Una acción de amparo es cuando derechos que no son contemplados con un habeas corpus, un habeas data, lo reconoce la acción de amparo al trabajo, a la sindicalización, al despido arbitrario, vivir un medio ambiente sano, a la discriminación, por ejemplo, eso es acción de amparo. Nadie te puede quitar tu herencia, tu propiedad, acción de amparo. Pero esto para que se haga cumplir una sentencia, una norma, no es acción de amparo. Profesora, entonces acción popular, mira, poco a poco ya vas descartando, ¿no? La acción popular es un proceso cuando se presenta al Poder Judicial, ¿ya? Cuando hay una transgresión de una ley o la Constitución, pero la pregunta es, ¿quién transgrede la ley y la Constitución? Generalmente son procesos administrativos. Entonces, para que tú presentes una acción popular, tiene que haber que una ley no se está cumpliendo y un proceso administrativo que te está afectando a ti necesariamente, ¿no? Por ejemplo, se pueden emitir, en este caso, reglamentos, normas administrativas, resoluciones de cualquier tipo, ¿ya? O la autoridad que lo emane, pero está referido más al ámbito administrativo, que te obliguen a trabajar algo que no contempla en la ley, por ejemplo, acción popular, que te obliguen a venir en un reglamento, que te digan que tienes que vestirte de tal manera, vulnerando una situación de en este caso de una ley donde te permite vestirte como tú quieres de repente, ¿no? Por ahí, pero están transgrediendo algo, acción popular. O sea, son procesos administrativos más que nada cuando tú presentas una acción popular, ¿ya? A diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que estos sí se van de frente con la Constitución, ¿no? ¿Y quiénes vulneran la Constitución? Los poderes del Estado, pues. Poder ejecutivo, poder legislativo, que están emitiendo sus normas que están transgrediendo la Constitución, ¿ya? Y la respuesta sería acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento, ¿por qué, profesora? Porque no están acatando la disposición que ha dado el Poder Judicial. Una acción de cumplimiento es cuando no se quiere acatar una norma legal o acto administrativo, ¿no? En perjuicio, ¿no? De las personas, en este caso de los maestros. Entonces, la acción de cumplimiento es para que tú cumplas algo que ya está dado como norma, ¿no? Y en este caso, un acto judicial, ¿no? Y tiene que cumplirse. Entonces, dos, clave, clave de dedo, ¿ya? Vamos, pasamos rapidito, chicos. A ver, esto es fácil. Es una pregunta que está relacionada con la Coordinadora de Derechos Humanos, que enmarca todo esto, ¿ya? Dice, un grupo de manifestantes se congregó en varios lugares de la ciudad de Lima para marchar hacia el Congreso de la República y exigir que se investigue a los parlamentarios denunciados por la violencia de género. Del caso expuesto, ¿cuál es la organización de la sociedad civil que se enfoca en el mejoramiento de la situación de la posición de las mujeres? De esta
alternativas, la respuesta es el movimiento Manuela Ramos. Es un movimiento, sobre todo en este caso, pues feminista, ¿no? Que va y basa todo lo que es su objetivo, el respeto, la valoración, la diversidad, la autonomía de la mujer en todo momento. Chicas, quieren abogados, asesoría psicológica, abogados ahí que te apoyen, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mujer, Manuela Ramos, ¿ya? Bueno, entonces esos son feministas ellos, grupos feministas. 4, vamos. ¿Qué dice la 4? Ante las autoridades y ante las irregularidades en la gestión municipal de un alcalde distrital durante los 2 primeros años de su mandato, la población ha decidido organizarse y recolectar el 25% de firmas del electorado local e iniciar una solicitud de revocatoria para el siguiente año. Respecto a lo descrito, dicha solicitud podría proceder. Profesora, ¿procede la revocatoria o no procede la revocatoria? Mira, la revocatoria se da cuando, bueno, ves irregularidades de, en este caso, una gestión, pero quienes van a revocatoria están yendo a revocatoria sobre todo aquellas autoridades que han sido elegidos por voto popular. Por ejemplo, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, incluso el juez de paz, que es un magistrado del Poder Judicial. Pero la excepción del juez de paz es que este juez de paz ha sido elegido por la población, ¿no? Y de esa manera, ¿ya? De esa manera, pues, si hay una irregularidad en su gestión, puedes presentar una revocatoria. Ahora, necesitas el 25% de firmas del electorado. O sea, ¿de dónde se ha elegido esa autoridad? Necesitas recabar el 25% de firmas. Tú no vas a revocar a un alcalde y vas a pedir firmas en otro distrito. No, pues eso no va, ¿ya? Y la revocatoria se hace en el tercer año de mandato, iniciado su tercer año de mandato. Entonces vamos a ver la pregunta, dice, ¿no? Acá iniciar una solicitud de revocatoria para el siguiente año, pero ya lleva 2 años, quiere decir que cumple los 3 años. O sea, hasta ahí correcto todo, ¿ya? Profesora, ¿y dónde presento? ¿Dónde recabo las firmas? ¿Quién me va a recolectar las firmas? Tú, pues tú tienes que recolectarlo, pero el kit de firmas, eso para donde van a firmar para la revocatoria, lo tienes que comprar en la OMPE, para luego, una vez llenado el kit, tienes que presentarlo al Jurado Nacional de Elecciones para que disponga si va o no la revocatoria. ¿Ya? Ante eso, se puede y procede la revocatoria. 4A, sí, 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 porque se trata de una autoridad electa por sufragio a nivel local. Por ahí escuché preguntas, me dice profesora, si esto es revocatoria, entonces al presidente de la República lo hemos elegido de manera, o sea, es una elección popular, profesora, entonces al presidente también hay que revocarlo, profesora. No, pues al presidente no se le revoca. Tú ya sabes eso, en este país han dado ejemplos de todos lados. Al presidente no se le revoca, se le vaca, ¿ya? ¿Y quién lo hace? Otro poder del Estado, en este caso, el poder legislativo. La cosa va entre poder y poder, ¿ya? Para eso tienes al poder legislativo que controla al ejecutivo y el ejecutivo que controla al legislativo. Así estamos, así estamos. 5. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos, ¿ya? Son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de carácter privado, conforme a la ley, donde uno de sus objetivos es participar participar democráticamente en los asuntos públicos del país y la vía legal. Este tipo de organización política. Chicos, quiero una respuesta en esta pregunta porque esta es una pregunta sencilla. A ver, ¿cuál sería tu clave acá? En esta pregunta número 5, ¿cuál sería tu clave? B dice, tiene participación a nivel nacional, regional y municipal. Bien, James. Espero estar pronunciando bien tu nombre. A ver, los partidos políticos, es correcto. Ya, estos partidos políticos, cuando hablamos de ellos, sabemos que estos tienen alcance a nivel nacional, a nivel regional y a nivel, en este caso, local. ¿Qué quiere decir? Municipal.
Y los movimientos políticos solamente tienen alcance a nivel regional y a nivel local. Es por eso que un movimiento político no puede presentar candidatos al Congreso. ¿Quién puede participar en todas las elecciones? Es el partido político, ¿ya? ¿De quién fue organizado? Mira, esto, ¿te acuerdas que antes habían candidatos, en este caso, los llamados candidatos independientes? Tú te podías lanzar como un candidato independiente. Sí, profesora, sí, necesitabas un poco de firmas, inscribirte en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y ya. Pero nuestro querido Congreso a lo largo de estos años ha desestimado eso. O sea, ya no existen candidatos independientes, todo es a través de los partidos políticos y movimientos políticos nada más, ¿no? Ahora, ellos están obligados en participar en lo que es todo el proceso de elecciones. Por eso que lamentablemente estamos viendo las elecciones que tenemos con autoridades que hoy día tenemos, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién regula estos partidos políticos y estos movimientos políticos, profesora, para que elijan a sus candidatos? Ahí está el Jurado Nacional de Elecciones que pone las reglas, pues para eso es jurado, ¿no? Habla de todo el orden jurídico y los partidos y movimientos tienen que completar también esto de las elecciones internas, ¿no? También, pero bueno. 5, no me quiero molestar, chicos, ya este es un tema candente. Clave B, B de bueno, B de bueno. Vamos a la pregunta 6. Oye, esto es peor todavía, esta es la corrupción. ¿Ya? La lacra de la sociedad peruana. Bueno, ahí te han puesto corrupción. Vamos a la pregunta, en este caso, número 6. Alguien que maneje corrupción, alguien que maneje los tipos de corrupción ya puede darme la clave. ¿Ya? A ver, colusión, cohecho pasivo, tráfico de influencias, peculado. Bueno, corrupción es cuando hay una asociación delictiva en contra del Estado, ¿no? O sea, se junta acá lo que es funcionario público, trabajador público, servidores públicos y con una empresa en contra del Estado, ¿no? Y ahí siempre han puesto esto de colusión, ejemplo, Obredech, por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo soy una funcionaria del Ministerio de Salud y me han encargado la compra de vacunas, ¿no? Y de pronto ahí hago una licitación a ver cuál me parece más cómoda para la población peruana, para el Estado, para que no gaste tanto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues una de estas químicas viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Hazme ganar a mí, pues. ¿Así? ¿Por qué? Mira, yo te doy tanto, te doy $50,000 ahorita, ¿ya? Me haces ganar la licitación y encima le decimos al Estado que las vacunas no están 10 soles, sino 50 soles. Entonces encima vas a tener tu comisión, pues, ¿no? Entonces, si yo soy una corrupta, yo digo, ay, ya, pues, ya. Y así han caído muchos, pues. Entonces, ¿qué ha hecho Obredech? Obredech ha hecho eso, pues, con este proceso de colusión. ¿Qué ha hecho? Obredech ha generado irse a todas las obras de infraestructura del Estado, ha ganado licitaciones, todas las licitaciones ha ganado, rompiendo la mano a todos los funcionarios, ¿no? Ahí ya estamos, colusión. Qué terrible, ¿no? Y todos los presidentes de la República están involucrados en este proceso también, qué pena, ¿no? Bueno, el caso de cohecho pasivo, sabemos que el cohecho o soborno, porque para que haya un soborno tiene que haber un pago indebido, que es la coima, la famosa coima, ¿no? Hay cohecho pasivo y hay cohecho activo. Chicos, resumen, pasivo es cuando el funcionario es el que corrompe, ¿ya? El funcionario es el corrupto. Y activo es cuando tu ciudadano normal, natural, corriente, tú no tienes cargo en el Estado, ¿no? Tú corrompes. Eso es activo. Por ejemplo, pasivo es cuando yo fuera un funcionario, chicos, quieren las claves, quieren las fijas, ¿no? ¿Cuánto hay? Dame esto, ¿no? Yo te ofrezco, o sea, yo funcionario te ofrezco. Eso es pasivo. Ahora, cuando tú me ofreces, me dice, profesora, quiero las claves, ¿no? Mire, quiero ingresar ya, yo son 8 años, profesora. Ah, ya. Tú me ofreces a mí y yo te acepto, bueno, tú me estás ofreciendo, eso es activo. Tú te vuelves activo. Entonces,
La clásica, ¿no? Te para el policía y dice, no, jefecito, para su gaseosa, jefecito, mire, 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 ¿no? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Eso es cohecho activo, porque el ciudadano está ofreciendo al funcionario público, está generando una coima. Ahí viene pues eso, ¿no? Ahí sepan distinguir eso también, chicos, el que recibe y el que da. Tráfico de influencias, bueno, el tráfico de influencias incurre en este delito para obtener un beneficio. Hay un donativo de por medio a través de una tercera persona que obtiene un beneficio ante un proceso, en este caso, donde quiere ser ganador, ¿no? Por ejemplo, quiero obtener un trabajo, quiero obtener un documento, ¿no? No te preocupes, yo tengo un conocido dentro de la institución que te la saca, me necesitas 500 soles nomás. Tráfico de influencia. Peculado es cuando se agarra pues los recursos o bienes del Estado a favor tuyo o a favor de tu familia, a favor de tus compinches, a favor de tus amigos, a tus compadres, ¿no? En este caso, y no debe ser así. Por ejemplo, tú eres un ministro y te dan un chofer para que te traslades, para que llegues temprano pues al Consejo de Ministros, ¿no? Y no, pues el chofer se va a llevar a tu esposa, no sé, pues a comprar ropa, a los hijos al colegio. Eso es peculado. Tú no puedes agarrar nada del Estado. No te pases, pues. ¿Ya? Chepa tu taxi, manda tu taxi, compra tu carro. Pero no, pues. Eso es peculado, ¿no? Ni la gasolina puedes agarrar. Son recursos del Estado. Eso es peculado. Y todos deben ser sentenciados. Para mí los corruptos no deben existir en este país. Bueno, chicos, nadie me da la clave. Terminé. A ver, colusión. Vamos a ver, entonces, ¿qué sería colusión? Funcionarios de un ministerio manipulan contrato para favor de una empresa transnacional. 1C. A ver, ¿quién más? Cohecho pasivo. 2. A ver, 2. Fiscalizador recibe un teléfono celular a cambio de anular la infracción de una bodega. ¿Ya? Tráfico de influencias. Congresista interviene en la designación del presidente de una empresa estatal. Y 4, ya, 4B, autoridades militares destinaron el uso indebido de un cargador frontal a favor de los terceros. La respuesta 6E. Ya, clave 6E. Muy bien, chicos, seguimos, vámonos. Bueno, es la primera y única vez que voy a estar acá, así es que ya nos estamos despidiendo también. Esto es, de acuerdo al informe del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, se entendieron cerca de 8.000 procedimientos, conciliaciones en los siguientes departamentos: Lima, Anca, Sica, Arequipa, Lambayeque, Huánuco. Vamos a ver qué cosa es verdadero, qué cosa es falso. A ver, en el caso de la conciliación, ¿por qué yo voy a una conciliación? Voy a una conciliación en el caso de que son temas no penales. O sea, que puedo resolverlo de manera rápida, no necesito abogado, ¿no? Y antes de ir a un proceso judicial, prefiero resolverlo en un proceso conciliatorio, ¿ya? Pero procesos conciliatorios no van, pues, delitos, ojo, delitos no van. Entonces, todos los centros de conciliación extrajudicial son gratuitos. No, pues hay privados también, chicos, ¿ya? Esto es falso. También hay privados. Tú puedes pagar un centro de conciliación privado y puedes obtener la conciliación. Y esto tiene reconocimiento legal, ojo. Entre las materias a tratar se encuentra la pensión de alimentos, sí, régimen de visitas, pensión de alimentos, ¿no? Etcétera. Hay otros temas también mencionar. Ahora, las partes deciden directamente, sí, las partes también deciden, ¿ya? Las partes deciden. ¿Por qué? Porque si no, no hay conciliación, pues. O sea, tiene que haber acuerdo de las partes, si no, no hay conciliación. El conciliador dirige, te guía cómo hacerlo, ¿no? O sea, te dice, ya, mira, esto va a ser así, ¿no? Te da las propuestas también. Pero los dos tienen que estar de acuerdo, si no, no hay conciliación. Los acuerdos adoptados en el acta son exigibles para las partes, sí, son exigibles. Por algo firman una conciliación. Y el que no cumple, luego tú puedes demandar esto porque cuando no hay cumplimiento de una conciliación, esto va al Poder Judicial. Y finalmente, ¿quién lo resuelve? El juez. ¿Ya? 7A. 7A. Pregunta número 8, dice el Diario Oficial El Peruano. Este es el gráfico, ¿ya? Hay una resolución ministerial donde se establece que el arte del tejer del pueblo de Junicún
ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Y de esa manera se busca la preservación, la trascendencia de esta manifestación cultural. Todavía no es cultural a la humanidad, recién empezó, ¿no? Entonces, a partir de acá vamos a ver que es tejido y lo hace la misma población, lo hacen sus hijos, en este caso esto aprendieron de sus abuelos, de sus antecesores, y también lo está haciendo la población joven hoy en día, ¿no? Entonces, esto se conoce como, ¿ya? En este caso, patrimonio inmaterial, ¿no? O está referido también a lo que es la cultura viva, porque esto se transmite de generación en generación. Cuando tú veas que esto es transmitido de generación en generación, esto se habla de patrimonio inmaterial, ¿ya? Estamos hablando de patrimonio inmaterial. Profesora, documental, no, pues archivos, documentos, libros, eso es documental. Histórico, material, profesora, material, los tejidos son materiales, no, es que no se refiere al tejido. Una cosa es que te digan manto de tejido, ¿no? Pero otra cosa es que te digan que es una técnica de tejido. Cuando te dicen técnica de tejido, esto se transmite, ¿no? Esto es inmaterial. Pero material es cuando ya lo tienes tangible, hay una cerámica, un telar, ¿no? Esto ya está hecho, puedes trasladarlo de un lugar a otro. Y material histórico es cuando esto ha sido dentro de la etapa de la República, ¿no? La colonia, la República, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos la pregunta 8, clave D. La pregunta 9, ¿ya? La pregunta 9, vamos a ver, el Perú es un país multilingüe debido a que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, reflejo de etnias y culturas diferentes. Al respecto, identifique los enunciados correctos sobre nuestra diversidad lingüística. ¿El ayaninca es la lengua nativa más hablada en este caso en la Amazonía? Sí, es la más hablada. Aguajún, después sigue el aguajún, ¿no? El aguajún es la lengua originaria más hablada de las comunidades chicos, aguajún es comunidades campesinas, no, aguajún es en este caso, comunidades nativas en la Amazonía. Eso es incorrecto. El mayor número de quechohablantes habitan el distrito de San Juan del Lurigancho en Lima. Esto es correcto. ¿Ya? Ahí está según el censo del 2017. Hay más quechohablantes en este distrito. ¿El jajaro es un dialecto hablado en la zona altiplánica? No, esto es de la zona de Yauyos, distrito de Tupe, ¿no? En la región Lima. Eso sería incorrecto. 9, clave ED. Vamos a la 10. Dice acá, la peruanidad es el sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y sus habitantes, teniendo como base el reconocimiento de sus tradiciones y la fe de su destino. A partir de lo mencionado, identifique los enunciados correctos referentes a los fundamentos de este vínculo afectivo. Bueno, tenemos, por ejemplo, ya el ejercicio dice, vamos, revaloración de la cultura andina por considerarla como la más importante y fundamental. No, pues chicos, somos un país multipluricultural. No podemos decir que solamente una cultura es importante y fundamental. No, por eso el país andina, pues no, todas son importantes. Todos están en el mismo nivel. No podemos generar una jerarquía. No se trata de eso. Fundamentar nuestra peruanidad no es a través de eso. Adopción de la interculturalidad y reconocer la diversidad como parte de la peruanidad, así es. Somos un país pluricultural. ¿Qué significa pluricultural? Que en este territorio coexisten, viven, se asientan muchas culturas. Y como coexisten y están dentro del territorio peruano, hay que generar el respeto. El respeto hacia la otra cultura. Eso se llama interculturalidad, ¿no? Entonces, eso sí propicia lo que es la peruanidad, pues hay que buscar eso. Apreciación del folclore, el mestizaje, favoreciendo su práctica y difusión, correcto. Claro, pues, ¿ya? ¿Cuántas danzas típicas has aprendido desde que has entrado al colegio? ¿Por qué aprendes eso? ¿Para qué te aprendes tanto? Porque somos un país diverso y tenemos que conocer de cada una de estas manifestaciones culturales. Valoración de las prácticas agrícolas de los antiguos peruanos por el uso eficiente de sus suelos. Muy bien, y eso es algo que debemos revalorar y considerar y forjar nuestra identidad también. 10C, menos la 1, ¿ya? 10C.
11. El artículo 43 de la Constitución Política señala que la personalidad jurídica del Estado peruano. Señala la personalidad jurídica del Estado peruano. En relación, vamos a ver qué cosa es verdad y qué cosa es falso. Se organiza según los principios de separación de poderes, esto es correcto, poder ejecutivo, legislativo y judicial es descentralizado, ¿no? El Estado es íntegro en su totalidad y en sus partes, así es correcto, es indivisible. ¿Su gobierno es federal? No, no somos federales, ya quisiéramos. Somos unitarios, representativos y descentralizados según la Constitución Política. Esto no. La República es independiente y soberana, es correcto. ¿Qué significa independiente? En lo político, sobre todo, tomamos nuestras propias decisiones de gobierno y soberana es que aplicamos nuestras normas dentro del territorio peruano. Entonces, 11, ya, clave A. La 12, a ver, ¿qué dice la 12? La 12 dice, como parte de la agenda del Pleno del Congreso, ay, nuestro querido Congreso, los parlamentarios deciden poner en debate la participación del jefe de Estado, o sea, el jefe de Estado va a salir del Perú, sobre la transmisión de en este caso, la cumbre sobre la transformación de la educación, evento a realizarse en New York, Estados Unidos. A través de un debate, bueno, 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, resuelven aprobar la salida del presidente. Bueno, todo lo que emite el Congreso de la República, ya, esto en este caso para regular temas específicos, decisiones, efectos particulares que pueda tener el Congreso, lo hace, acuérdate, siempre el Congreso lo hace a través de una resolución legislativa. ¿Ya? Resolución legislativa. Hoy decidieron que el presidente salga del Perú a través de una resolución legislativa. Es que es la norma que, en este caso, que emite específicamente el Congreso de la República. Es como que lo identifica el Congreso de la República, ¿no? Ahora, decreto de urgencia lo hace el Poder Ejecutivo, decreto legislativo del Poder Ejecutivo, con disposición del Legislativo. Ojo, ¿ya? La ley ordinaria y la ley orgánica, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Ordinaria son las leyes, sobre todo en este caso, comunes, ¿no? Esas leyes que emite el Congreso que para todos nosotros, ¿no? Civiles, penales, tributarias. La ley orgánica son leyes que, en este caso, regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado. Por ejemplo, el gobierno regional de Lima, el gobierno regional de Cajamarca, el gobierno regional de Puno, están reguladas por leyes orgánicas, ¿no? Profesora, ¿y quién emite una ley orgánica? El Congreso, pues. Pero para que se apruebe una ley orgánica en el Congreso se requiere más de la mitad del número legal de los congresistas, o sea, del Pleno, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se regula el Tribunal Constitucional? ¿Quién regula la ley orgánica? Hay una ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional. Los órganos constitucionales autónomos, todos tienen sus leyes orgánicas. Toda institución, entidad del Estado, ¿ya? En este caso. Y ejercicio número 13, vamos a ver, la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. En este caso, no olvidemos que la Contraloría pues tiene una de sus funciones principales es Contraloría, controla el uso adecuado de los recursos del Estado, donde haya recursos del Estado. ¿Quién maneja recursos del Estado? ¿Quién tiene dinero del Estado? Toda institución donde hay recursos del Estado, ahí puede intervenir la Contraloría. ¿Fiscaliza la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales? Claro que sí, ahí está fiscalizando porque hay recursos del Estado ahí. ¿Detecta delito de lavado de activos? No, esto lo hace ¿quién? La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Administra las reservas? No, las reservas internacionales son administradas por el BCRP, ¿ya? Banco Central de la Reserva del Perú. Supervisa los actos de las instituciones sujetas a control, así es, ¿no? Es una de las funciones que tiene la Contraloría. 13, clave E. 1 y 4, chicos. Y finalmente,
tenemos las claves finales de la semana 19 en el curso de educación cívica, ¿ya? En el curso de educación cívica. Muy bien, jóvenes, ya estamos terminando. Finalmente, en este caso, muchas gracias por haber estado en el aula. Bueno, disculpando la ausencia de su profesor que han tenido durante las 18 semanas, pero deseándoles lo mejor a partir de ahora para ustedes, jóvenes, éxitos en todo lo que puedan realizar y tengan una buena mañana. Muy buenos días con todos. Cuídense bastante, sigan estudiando, luchen por lo que quieran, que es lo mejor que puedan hacer para ustedes mismos. Y que se vaya Yaku de una vez. Chau, chau, nos vemos.